Pues hola Leti, es todo un placer tenerte aquí conmigo en Deus Ex Machina para, pues eso, que nos hables un poco de ti y de la obra Silencio. Muchas gracias por aceptar esta invitación, o mejor dicho, por recibirme. Muchas gracias a ti, Diego, y nada, y por venir aquí a casa también. Y bueno, a ver, Silencio, ¿no? Silencio fue una obra que empezamos hace 2 años, hará casi 2 añitos cuando empezamos con el texto. La terminamos como de producir, hará exactamente un año, que fue cuando debería de haber empezado a rodar, pero bueno, vino la pandemia y nos paralizó. Entonces, es nuestro primer proyecto como compañía basándonos en una estética y en el modo de trabajo que queremos llevar. Entonces, es como la pieza más especial y luego también por la temática que tiene, el tipo de teatro que conlleva y sobre todo la problemática que saca. Nosotros descubrimos, ya lo sabes, descubrimos a través, además fue viendo una peli, Spotlight, descubrimos un poco la problemática de silencio y decidimos llevarla a cabo. Un poquito fue con lo que empezamos con la compañía, luego hemos seguido con otro proyecto más, que son las 50 mariposas de la isla de Kerguelén, en la que continuamos con teatro documento, que nos pilló la producción en medio de la pandemia. Entonces nos encontramos con el mismo problema. El espectáculo que iba a salir se quedó paralizado cuando ya empezábamos a encontrar fechas, cuando ya empezábamos a situarnos un poquito. Y por otro lado, el que empezábamos a producir se nos paralizó también. Entonces, pues bueno, con eso, con eso estamos ahora. Ahora parece que la cosa empieza un poco a marchar y otra vez a moverlo, otra vez a intentar reafirmar las fechas que teníamos, aunque nos las reprogramen hacia más adelante. Y bueno, con las mismas ganas. Sí que es verdad que las ganas no se nos han ido. Bueno, oye, eso es estupendo, el mantener el entusiasmo Sí, pese a todo, oye, que estos meses hayan servido para sí, coger carrerilla y para sentar el trabajo. sí. Antes de meternos bien en materia, vamos a ir un poco con Vamos lo a ver. ligerito y creo que puede ser interesante saber qué es lo que te ha llevado al teatro. Y sobre todo, a lo mejor ya meternos también en este tipo de teatro, porque es una fórmula teatral bastante singular. Así que empecemos eso, con qué te llevó al teatro y ya iremos desarrollando un poco. Muy bien. Yo aparecí en un teatro como hace cosa de, ahora hará 12 años. Me metí en un curso de teatro, en un taller, y como actriz, porque mis comienzos fueron como actriz. Me di cuenta, además, yo no había encontrado en qué desarrollarme y fue como de repente encontrar algo que me hacía levantarme todos los días con una ilusión, me hacía el tener siempre algo en la cabeza. Entonces ya decidí estudiar arte dramático. Como ni siquiera me había planteado nunca en la vida. Yo escribía desde que tenía 12 años, pero escribía sobre todo relatos, escribía poesía, alguna historia, pero nunca me había planteado el escribir teatro. Entonces, bueno, me metí a arte dramático como actriz, acabé la carrera y comencé un poquito a labrarme la profesión como actriz. Ahí fue donde empecé a escribir. Al llegar a Madrid me encuentro con que la profesión es inaccesible. El 8%, hará por ejemplo 10 años, ahora es menos, el 8% eran los que trabajaban como actores y actrices, el 8% eran los que llegaban. Entonces, claro, nos encontramos con que estábamos aquí en Madrid y no teníamos manera de actuar. Y fue ahí cuando comencé yo a escribir. Escribí la primera obra, que fue Refugiadas, y con Refugiadas, que va, digamos, que trate la problemática de los refugiados. Entonces, escribí una historia en la que adaptábamos aquí pues era como un 2020, 2021, Ujú. una hipotética tercera guerra mundial, y los españoles nos vemos obligados a emigrar, a largarnos, ¿no? A tener que marcharnos porque se queda España devastada. Entonces la obra salió muy bien, fue fantástico porque a los primeros teatros que la mandamos nos la cogieron y creamos una gira por todo el país. Entonces fue como, de repente, vale, esta es la fórmula. Pues todo un arranque. Sí, fue como, además yo creo que fue lo que hizo decir, vale, pues tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir Mm. haciendo obras nuevas con un formato, e ir encontrando nuestra estética. Ahí fue un poquito, poco a poco, cuando pasamos un poco también por el teatro clásico con María Revolution. Lo que pasa que María Revolution, cogíamos un texto clásico, lo adaptamos y le dimos una forma completamente contemporánea. Y ya fue cuando llegó el momento de silencio. Con silencio, pues nos encontramos con una estética, una forma muy, muy especial y es donde yo descubrí el teatro documento. Para mí ha sido muy importante la figura de Enrile, de uno de mis profesores de Resat, porque él me descubrió lo que es el teatro documento, de verdad. Yo tenía en Mm. mente un teatro documental, que es
Normalmente las personas cuando piensan en teatro documento piensan en teatro documental. El teatro documento es diferente. El teatro documento transforma. Genera una acción, genera un desarrollo y un contenido que genera un documento aparte de los que tú usas para el propio texto, para la obra y para el montaje. Genera una acción. Por ende, genera una serie de documentos posteriores que siempre son diferentes. Tras la función hay un documento. Entonces sí, la gente siempre suele tener un poco, cuando hablamos de teatro documento, se van más a teatro documental, como han podido hacer, sobre todo mucho lo han hecho en Latinoamérica. Y no, es la estética y la forma que hemos ido adoptando. ¿Por qué? Porque era la forma de teatro político a político. El teatro documento lo que tiene es que es una forma de teatro político que genera en el espectador un cambio, que genera una transformación. No vamos, nos sentamos en el teatro y visualizamos, sino que nos hace partícipes, que era un poco lo que yo vi yo vi que el espectador de hoy, el asistente al teatro quería. Ya pasamos esa época del teatro moderno en la que yo me sentaba en la butaca y miraba y como que yo, como espectadora, cuando iba al teatro y me pedían que participara de algún modo Sí. o que me sintiera presente, todo cambiaba. Mi corazón se aceleraba y vivías una experiencia. Entonces, algo que tiene también en el teatro documento es que es experiencial. No es algo en el que te posicionas desde el punto de vista del observador, sino que empiezas a ser actante, que es algo que yo creo que hoy por hoy reclama el público. Con las nuevas, por ejemplo, lo petaron los escape room, los videojuegos cada vez van más adelante, el cine cada vez también pide de más interacción, lo vemos incluso en las series. Es algo que me llamó mucho la atención del espectador, es que en el momento en el que empezamos a proponer un tipo de teatro participativo, un tipo de teatro en el que el espectador también ejecutaba, todo cambió. Todo para mí cambió. Empecé a ver una concepción diferente del teatro y por otro lado me di cuenta también de que el teatro tiene una posición mucho más complicada de la que puede tener el cine. El cine, contando una historia, tú puedes aludir a temas, puedes incluso marcar al espectador y llevarlo a una catarsis. Hoy por hoy, la catarsis pasa en el teatro, desde mi punto de vista, por la ejecución del espectador dentro del mismo. Pues eso, lo que nos hizo un poquito el acabar encontrando la forma era darnos cuenta de que queríamos cambiar las cosas, de que había algo dentro del teatro con el que podíamos cambiar el mundo. Ya suena muy grande, pero Bueno, cambiar el mundo. imagino que como referente y como hasta cierto punto guía en este tipo de teatro habrás seguido el libro de Enrile. Ay. Ahora mismo no me acuerdo el título exacto, seguro que tú sí que te lo Sí. sabes mejor. De Sí. todas formas lo pondremos Lo tenemos aquí. en las descripciones y así que quien quiera puede verlo. El contenido que desarrolla Enrile es realmente interesante, creo que a mí me marcó tanto como a ella Sí. en el mundo del teatro, fue un impulso que creo que los dos hemos compartido y bueno, realmente lo recomiendo a cualquiera que tenga interés en estos tipos más actuales de teatro. Sí, Juan Pedro lo que consigue es crear el primer libreto sobre teatro relacional y participativo en español. Se habían hecho en otros idiomas, pero él coge y coge todas las referencias que haya podido haber hasta el momento en el que él lo escribe y consigue teóricamente descifrar algo que para entonces era un poco un paradigma muy nuevo. No comprendíamos muy bien. Cuando él empezó, en España todavía era algo muy nuevo y no se sabía. Entonces yo creo que él ha abierto también a nivel teórico una línea para que podamos coger los creadores y tener una base, pero luego ya ir encontrando nuestra forma. Algo que siempre me ha dicho él es que no podemos adherirnos a una forma, tenemos que movernos y evolucionar. Entonces la verdad que sí, su paso por... Luego me descubrió a creadores que para mí eran completamente desconocidos. Me descubrió sobre todo también a Roger Bernat y su forma de hacer teatro participativo. Roger, algunos espectáculos ha hibridado más, pero en el resto es participativo puro. Y creo que cuando también estudias a creadores que sí que, digamos, se rigen en un concepto más cerrado, tú eres capaz también de saber fusionarlos o por lo menos de intentar. Y que fue un poquito lo que nos pasó en Silencio, sí. Bueno, antes has mencionado las escape rooms, Sí. todas estas formas de entretenimiento que podríamos clasificar como parateatrales.
incorporaría algunas atracciones de los parques temáticos y sus ambientaciones. Y sobre este tema, creo que estaría muy interesante saber qué opinas de su relación con el teatro, qué puede aprender el teatro de estas nuevas fórmulas, qué relación mantienen entre ellos, teniendo en cuenta que en el teatro relacional, por ejemplo, partimos que la principal importancia es las relaciones que se establecen. Entonces, pues, ¿qué relación podemos establecer entre esas formas de entretenimiento que desde muchas esferas del teatro como más elitista están un poco mal vistas por ser como un entretenimiento más popular y tal? Pero bueno, ya hemos comentado que tiene mucho potencial y muchas cosas, entonces, pues ahí si nos puedes desarrollar un poco qué Sí. diálogo se puede establecer con esas fórmulas, qué puede aprender el teatro, qué interés tienen y hablarnos un poco del interés mismo de esas fórmulas. Pues voy a empezar lo primero parafraseando un poquito a Lorca, el visionario de nuestro tiempo, que él ya lo dijo, el teatro tiene que salir de los teatros. El teatro tiene que coger su nueva forma y cada forma ha de ser de su tiempo. No podemos olvidarnos de la evolución que estamos teniendo como sociedad, y más ahora tras una pandemia. Entonces, negarse a mirar lo que la gente quiere ver o lo que la gente quiere sentir es muy difícil. O por lo menos creo que es kamikaze. Entonces, algo que he notado yo, o algo que he empezado a visionar yo, es una nueva forma de teatro en la que sí que vamos a tener que beber de las nuevas formas, de las nuevas narrativas, sobre todo la transmedia. Lo que no podemos hacer es esperar a que todo vuelva a ser como era antes. Nada va a volver a ser como antes. Creo que ahora ya lo empezamos a ver. Entonces, las formas streaming, las formas, por ejemplo, que tienen más que ver con la realidad virtual, y el teatro relacional, una de las cosas que te dice es la relación entre ellos. Pero se carga el espacio. Una de las leyes fundamentales es que el espacio es espacio. Y como el espacio puede mutar, el espacio puede convertir. Tú y yo podemos estar hablando a 1 metro como estamos ahora, podemos estar hablando a 3000 kilómetros. La relación existe igual. Entonces tenemos que empezar a repensar y a replantearnos que tal vez no tenemos por qué estar en los mismos espacios. Ya hemos visto, por ejemplo, Hijos de Grecia, una nueva propuesta que estuvo también en el Festival de Otoño, que lo lleva Bella Batalla, en el que empezamos a ver el multiespacio, como un actor podía estar dentro del teatro, pero por ejemplo otro de los actores iba camino a Valdemoro y se pegaba. Empezamos a ver que ya el actor de por sí no tiene que estar en el mismo espacio, pero tal vez debamos de empezar también a ver con otros ojos que ni siquiera el espectador tenga por qué estar. Y las conexiones que creemos entre los espectadores. Hay cosas muy interesantes entre poder unir en un mismo tiempo a alguien que está en España y a alguien que está, por ejemplo, en México. Alguien que está en Francia con alguien que está en Alemania. Las nuevas formas tal vez nos permitan eso. Luego hay algo de lo que no nos podemos olvidar, que es la tecnología, la evolución. Y que no juega en nuestra contra. Es lo contrario. Yo hay veces que cierro los ojos, viajo al 2050, 2060, y empiezo a ver un Hamlet virtual. Un Hamlet en el que la gente desde su casa, con las gafas de realidad virtual, pueda ser el propio Hamlet, o pueda ser Ofelia. Empiezo a ver formas. Al fin y al cabo, el teatro es la esencia de la vida, ¿no? Es la manera, es el espejo donde a través de una historia o a través de unas acciones o a través de algo concreto mostramos la vida tal y como es. Entonces, cerrarse a ese nuevo tipo de forma lo veo totalmente un error, cuando lo que tenemos que hacer es simplemente empezar a indagarlas. El teatro siempre ha encontrado su forma, no va a dejar de ser teatro, porque el teatro es teatro en el momento en el que tú lo constituyes como teatro. Yo cuando me dicen, no, es que el teatro no es esto, el teatro no es lo otro, el teatro... No hay nada que mate más al teatro que una definición. Y es lo que se hizo a lo largo de 1900. Poner definiciones. Sobre todo en el momento en el que se empezaron a estudiar las teorías interpretativas. En el momento en el que empezamos a poner nombre a todo. Si todo hubiera tenido... El siglo de oro no hubiera existido. No hubiera habido los cambios que hubiera habido en Living Theatre. No lo hubiera liado tan mal. Sino si alguien le hubiera dicho, eso no es teatro. Entonces, claro, cada uno tiene su estética y tiene su forma.
pero no podemos negar que el mundo está evolucionando. Entonces debemos de mirar con cuidado siempre, pero debemos de empezar a mirar a estas nuevas formas, a lo virtual, a la interacción, a los multiespacios, a que un espectador no tenga que estar con otro espectador, a que un espectador pueda estar en Francia. Luego, por otro lado, también nos ayuda. El sistema de producción actual, por lo menos en España, no está agarrado por una industria teatral que lo sostenga. Las ayudas no llegan a todos. Estas nuevas formas tal vez nos permitan una producción en la que todos quepamos, en la que todos los que estamos empezando también podamos servirnos. Entonces mi propuesta siempre es, vale, sobre todo ahora es un momento de juntarnos todos, de crear no asociaciones, pero sí puntos de encuentro. Creo que es muy importante crear convenciones, crear también sobre todo grupos en los que reuniéndonos de manera virtual o lo que sea, empecemos a hablar entre creadores de todas las ciudades de este país. Sobre todo en las que más se está produciendo. Tenemos que en Bilbao se está produciendo mucho, Barcelona, Valencia, antes solo solía ser Madrid y Barcelona. En Galicia están haciendo un teatro también muy, muy, muy innovador y muy vanguardista. En Sevilla, que también hemos estado trabajando últimamente. Creo que es el momento de juntarnos y empezar a mirar esas nuevas formas y no mirarlas de una manera negativa, sino empezar a ver, ¿y dónde nos posicionamos todos en esto? ¿Qué podemos aprovechar y qué no? No se trata de vernos obligados o de pasar por el aro, sino de hacer que el aro nos pueda servir como hula hoop y jugar un poquito a eso. Creo que esa es la virtud que ha tenido siempre el teatro y no debe de olvidarse. Y más desde que el cine existió. Hay que pensar algo, que en el momento en el que el cine existió y nos puede mostrar la realidad como si fuera la realidad, una historia como si fuera real, el espectador cada vez es más reticente a venir al teatro a ver esas realidades. Hijo de puta, creí que había sonado. Cada vez el espectador es más reticente a venir a que le cuenten historias, porque ya se las presenta desde su propia butaca, se las están presentando. Entonces, preguntémonos por un lado qué es lo que quiere del teatro el espectador y por otro lado, cómo estamos evolucionando, cuáles son las nuevas tecnologías. Ese punto acerca del cine realmente creo que es muy interesante, es algo sobre lo que yo también he estado reflexionando y es eso, ¿qué interés tiene el teatro cuando la misma experiencia que puedes estar teniendo en el teatro la tienes en el cine? Normalmente además por un precio más económico y cuando las posibilidades creativas que ha ofrecido el cine para esa relación con el espectador son tan grandes. Creo que hasta cierto punto, si bien no deja de ser una fórmula teatral con su interés y que puede haber mucha gente que la disfrute y está bien que continúe, ¿qué interés realmente, qué partido estás sacando a los elementos característicos del teatro? Puede ser esa inmediatez, podríamos decirlo, contacto directo con la obra y con los actores. Sí. Creo que es un punto muy interesante a explorar. Eso, hasta qué punto estás aprovechando todos esos rasgos genuinamente teatrales y la fórmula que estás recreando es una fórmula que a día de hoy se puede sustituir eso por una película. Totalmente. Entonces, creo que además los últimos años, sobre todo con la interacción de las nuevas plataformas, con la proliferación de productos televisivos seriados, de series de televisión, por el consumo increíblemente increciendo de este tipo de formato, todavía nos hemos visto más abocados a la precariedad. Ayer mismo vi una noticia, el teatro, incluso teniendo el más aforo disponible, la gente pues no está viniendo al teatro y cuesta decirlo, pero a la vez no cuesta decirlo porque me refiero, el problema nosotros lo teníamos antes ya de la pandemia. Antes de la pandemia, antes del COVID, ya existía una problemática en el teatro por lo que, por un lado, la media de edad era muy alta, o por lo menos en el tipo de teatro más clásico, más narrativo, la media de edad ya era alta. Y luego otra cosa, cuando empezamos a echarnos a la calle, porque estuvimos un tiempo pues preguntando e hicimos encuestas, era que también, pues eso, normalmente era gente que ya era asiduo al teatro. A mí me interesa la gente asiduo al teatro, pero a mí me interesa la gente que no va al teatro, quiero que venga al teatro. Entonces cuando salimos a preguntar a la calle, lo primero fue, vale, ¿tú que no vas al teatro? ¿Qué te gustaría ver en el teatro?
Y la pregunta clave que le hacíamos al principio era, ¿qué puedes ver actualmente en el teatro? La mayor parte de la gente que no acude al teatro asiduamente, tiene una visión del teatro clásica. Claro, si en el momento en el que a ti eso no te cuadra, ¿por qué vas a ir a ver algo que no te apetece ver? Pues me voy, si a mí lo que me apetece a lo mejor es otra cosa, pues me voy a otra cosa. Entonces, todo partió un poquito también por preguntar qué le apetecía ver al público. Y lo que descubrimos es que le apetecía interactuar, que le apetecía ver las problemáticas que le interesaban actualmente. A ver, todos sabemos que los grandes clásicos son universales, que, a ver, no vamos a inventar sobre qué hablar. Se ha hablado de todo. Digamos que cualquier tema ya ha sido tratado. Lo único de lo que podemos beber es de lo actual, de lo que a nosotros nos va sucediendo, de la inmediatez del suceso. Entonces, hay varias vías. O reinventamos la manera en la que contamos las historias, o empezamos a contar otro tipo de cosas. Que aquí es donde el teatro documento, por ejemplo, ha empezado a ir muy bien. Vas a centros como Teatros del Canal y siempre han estado a reventar, siempre están llenos. Pero luego a lo mejor te presentas en un teatro español y es una obra muy buena, pero por el tipo de obra que es, está el mismo público que ha estado siempre, el público ha sido. Entonces yo sí que me he dado cuenta que ya no parte por no contar las mismas historias. A mí Hamlet me encanta, pero no es lo mismo ir a ver el Hamlet clásico que a lo mejor te puede montar, o un Hamlet más físico que a lo mejor te pueden montar alguna compañía de Andalucía o te pueden montar en alguna compañía valenciana, que ver el Hamlet de Roger Bernat. El Hamlet de Roger Bernat, nosotros llegamos al teatro y te encuentras con que es el juicio a Hamlet. Es el juicio a Hamlet, los actores interpretan a Hamlet, a Ofelia, interpretan también a la madre de Hamlet, y el resto era un juicio real, en el que nosotros acabamos determinando si Hamlet era o no era culpable. Entonces, a lo largo de la obra descubres la historia de Hamlet totalmente, pero la forma es completamente novedosa. Entonces, no es no miremos a los clásicos, no es no sigamos mirando a las historias de siempre, porque son las historias que nos van a mover hasta el final de los tiempos, porque el amor es el amor, la familia es la familia, la venganza es la venganza, y no hay nada más que nos atraiga. Creo que el secreto son las formas. Hay que construir nuevas formas, y para ello no podemos tener unos principios inamovibles. Es que para ello lo que hay que hacer justo es tirar cualquier certeza, cualquier principio, y eso parte por miedo y por vacío. Ya Atalaya, la zaranda, cuando comenzó a crear en sus espectáculos, y algo que nos dice mucho su principal autor, igual que Paco también, su director, es que el miedo a romper con lo establecido, el miedo a crear algo partiendo de algo que no sabe si va a funcionar o no. El teatro siempre que ha surgido ya y se ha relanzado y ha llegado a su forma máxima, ha sido rompiendo con todo lo anterior. Y ahora tiene que volver a suceder. Tiene que volver a suceder. Estamos en un punto clave. Estamos en un punto en el que lo industrial, todas las partes de la sociedad, de la economía, de la industria, están cambiando, se están moviendo. Creer que el teatro no es parte de ese proceso es no mirar al espacio, no mirar lo que está sucediendo, no mirar tal. Entonces, yo animo sobre todo a que los nuevos creadores, sobre todo los que empiezan, que no han tenido que vivir ese proceso de, vale, esto no funciona, esto tampoco, ostras, vamos a mirar esto y vamos encontrando una forma, ya de primeras, que rompan con todo lo establecido. Sabes perfectamente que la formación que nos han dado es muy buena, pero sabes que lo que es muy tradicional. Pero es muy tradicional. Entonces, yo realmente he empezado a descubrir el teatro vanguardista o en el último añito de carrera o gracias a determinados profesores, o yo, por mi experiencia, y visualizando, yendo a teatros del Canal, yendo a Conde Duque, a Matadero, yendo a ver teatro fuera del país, yendo a Barcelona. Pero realmente no nos podemos... Está muy bien que tengamos todo el recorrido teatral, pero no podemos quedarnos en los referentes. Los referentes son referentes. Son personas que nos ayudan a avanzar, que en determinados momentos, cuando nosotros estamos creando, sus recursos nos van a servir. Pero si continuamos haciendo lo que se ha venido haciendo,
desde mi punto de vista y desde toda la humildad del mundo, no solo no encontraremos la forma, sino que vamos a estar imitando viejas formas. Y no va a funcionar. Sobre todo porque yo sí que creo que estamos en un punto de cambio global. Y es fascinante, no hay que mirarlo como algo negativo, es fascinante. Es fascinante el poder estar viviendo un momento en el que todo va a cambiar. Dentro de 100 años, cuando miremos atrás, diremos, madre mía. Entonces, somos parte de ese momento. Vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo y vamos a lucirlo y a darle luz. Entonces, no privarnos de cualquier cosa buena que pueda venir, no privarnos de las nuevas formas, de los streaming, de las realidades virtuales, de las interacciones del público, no privarnos de sacar a la gente del teatro. Ahora mismo no nos permiten estar en espacios cerrados. El último espectáculo que hemos estado diseñando durante el tiempo de pandemia es para hacerlo en campos de fútbol, para hacerlo, mezcla la experiencia del festival, que es uno de los hitos de nuestra generación, con la experiencia teatral. Entonces, vamos a darnos cuenta de que no solo tenemos que innovar en las formas, sino que de repente el espacio. Vamos a imaginarnos un no espacio. Como decía Denis Despiros, un tercer lugar, un tercer espacio, un tercer lugar donde todos nos encontremos. Vamos a ver. Nos hemos acostumbrado mucho a la caja italiana y a la Sí. bombonera. A la bombonera, sí. Bueno, creo que de todo este Parlamento es importante quedarse con un punto, y es que no es una declaración de guerra a los antiguos paradigmas teatrales ni a los clásicos, sino decir que siguen teniendo lugar. Lo que pasa es que hay que pasar por adaptar las formas de contar las historias. Sí. Que Hamlet sigue siendo una gran obra, por ejemplo, pero que no tenemos que ceñirnos a la puesta en escena en la caja italiana tradicional, sino que tenemos que explorar nuevas formas, y que eso va a ser al final lo que mantenga vivos a todos estos clásicos en lugar de terminar de meterlos en una fosa. Correcto. Creo que es uno de los puntos por los que es cierto que a los clásicos se les puede tener cierta tirria durante gran parte de nuestra vida, sobre todo a lo largo de secundaria y bachillerato, que nos los enseñan de una forma tan árida, tan mitificada y tan Sí. inmutable, que se hace difícil tragarles.